Muy buenos días. Bueno, el día de hoy estamos nuevamente con los temas de salud pública. Eh, Inicialmente quiero darles pues un cordial saludo a todas las personas oyentes, a las del municipio, a las personas que están en estos momentos conectados, viendo estos programas. Estamos en la mañana, en donde pues estamos ocupaditos haciendo los quehaceres de la casa, las obligaciones y responsabilidades de cada uno, pero es muy importante también que así estén en sus casas, al menos escucharnos pues con la información que traemos el día de hoy. Son temas de igual forma pues algo muy repetitivo, pero somos las personas que estamos haciendo más prevención desde salud pública sobre el tema pues del COVID-19 y coronavirus. Entonces el día de hoy vamos a hablar de cuatro temas muy importantes. El primero que son las infecciones respiratorias agudas. Bueno, luego vamos a explicar un poquito de las medidas de prevención y mitigación impartidas por Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, básicamente vamos a enfocar un poquito en medidas de bioseguridad para los trabajadores y también para los establecimientos abiertos al público que ya tenemos en el municipio. Luego finalizamos. No, seguimos con otro tema de signos de alarma y para consultar sobre COVID-19. Jenny les va a recordar la línea telefónica a las cuales ustedes van a consultar por alguno de los síntomas que Jenny ahorita pues nuevamente les va a recordar para que ustedes consulten. Y finalizamos comportamientos preventivos sobre el COVID-19, que igual son temas pues que son muy parecidos y que son la información pues de interés de salud pública. Entonces vamos a empezar con Jenny sobre qué son las infecciones respiratorias agudas y luego ya vamos a observar muy juiciosos y vamos a escuchar un video pues que vamos a proyectar para ustedes como para que tengan un poquito más de claridad sobre el COVID-19. Entonces Jenny, Muy buenos bienvenida, días, muchas gracias. muy buenos días Jenny, muy buenos días comunidad de Vegachí, una vez más aquí en este importante canal de nuestro municipio, trayéndole temas muy importantes de salud pública. Son unos temas que los estamos viviendo en el momento y no podemos dejarlo por fuera, como decía Jenny ahorita. Son temas que se hacen repetitivos, pero muy importantes para nuestra comunidad, porque si de pronto en algún momento no lo escuchó una persona porque no estaba en el municipio, estaba ocupada, no tenía la oportunidad de verlo, se los vamos a repetir. Temas que hacen alusión a las medidas de prevención con respecto a lo que estamos viviendo en este momento, la pandemia del COVID-19. No antes de esto queremos recordarles que son las infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas es un tema que no llegó en este momento ahora con el COVID. Es un tema que hemos vivido por largos años, muchísimos años. Yo diría que durante toda la vida nos ha tocado vivir con las infecciones respiratorias agudas. ¿Qué son las infecciones respiratorias agudas? Son enfermedades infecciosas en las vías respiratorias. Tienen una evolución entre 7 y 15 días, en ocasiones se convierten en neumonía. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la neumonía? La neumonía es grave. Entonces las infecciones respiratorias agudas constituyen un problema muy importante a nivel mundial. La mayor causa de consulta son infecciones respiratorias agudas, algunas leves, algunas graves, como la que estamos viviendo en este momento. ¿Cierto? Esta que estamos viviendo ahora se le llama COVID porque el virus que está circulando en este momento se llama coronavirus, COVID, y entonces le colocan ese nombre. Pero esto de dónde nace? De una infección respiratoria. Como les decía, algunas leves y otras graves. Por eso vemos que algunas personas que les da el COVID se recuperan en una evolución entre 7, 14 días. Hay otras que se complican y tienen que entrar a una unidad de cuidados intensivos, y de esas que entran a la unidad de cuidados intensivos, por lo menos el 20% tienen algún desenlace final no deseado, que es la muerte. Entonces, para continuar diciéndole que son las infecciones respiratorias agudas, tengo para decirle que es una neumonía. Ustedes se preguntarán, ¿qué relación hay entre la neumonía y la infección respiratoria aguda? ¿Qué es eso? Entonces, la neumonía es una inflamación de los pulmones causada por estas mismas infecciones respiratorias. Estas infecciones respiratorias agudas pueden ser por virus, por hongo o por bacteria. Las más frecuentes son las bacterianas. Estas son las más frecuentes,
¿Qué causan estas infecciones respiratorias agudas bacterianas? Causan fiebre alta. Cuando hay fiebre, hay escalofrío, un dolor intenso. En el costado decimos nos duelen los pulmones, nos duelen las costillas, hay afectación del tórax, tos y expectoración. Entonces, cuando hay una neumonía, una infección respiratoria aguda, se convierte en una neumonía, los pulmones se nos inflaman y hay todo este desenlace que les acabo de decir. Recuerdo, fiebre alta, escalofríos. ¿Por qué los escalofríos? Cuando tenemos fiebre, cuando la temperatura pasa de 37.8, 38, 39, ya decimos que hay una fiebre y eso es seguro que vamos a tener escalofrío, no soportamos las corrientes de aire, no soportamos el ventilador y nos da escalofrío. Hay un intenso en el costado, o sea, donde decimos nos duelen los pulmones y una tos muy persistente, alguna vez una tos seca, algunas veces ya una tos con desgarro, porque en la evolución las secreciones se van ablandando y cuando ya las secreciones están más flojitas, ya la tos no es seca, sino ya es con crépitos y expectoración. Cuando nosotros hablamos cuando vemos esas expectoraciones que se tornan de un color verde, ya estamos hablando de una infección. Vemos que hay gripitas que comienzan con unas secreciones blanquitas, hay veces claritas, después se van tornando más blanquitas y ya después esas secreciones, sea por la nariz o sea desgarro, son verdes, estamos hablando ya de una infección respiratoria. Como les decía, algunas leves y algunas que se convierten en neumonía porque ya los pulmones están inflamados. Entonces preguntamos, ¿qué nos puede causar estas infecciones respiratorias agudas y acompañadas por estas neumonías? Entonces lo causa diversos agentes infecciosos, como les decía, virus, bacterias, hongos. Causan esta neumonía siendo las más comunes las que se presentan por estreptococos, pneumoniae. Resulta que gracias a Dios ya contamos en el plan inmunizado, ya contamos con esta vacuna, ¿cierto? Aunque todos nos la podemos colocar, pero dentro del plan ampliado de inmunizaciones, el que nos da el Estado, solamente está para niños en este momento. Se le coloca a los niños a los 2 meses, a los 4 meses y al año. Desafortunadamente para nosotros no está en el plan obligatorio de salud. Esa la podemos solicitar, la podemos comprar, la podemos solicitar a nuestra EPS por medio de la caja de compensación o la podemos comprar y colocarlas, porque esto anteriormente, hablemos por ahí de 8 años, 9 años atrás, no estaba dentro del plan obligatorio de salud. Entonces a las mamás, las que querían proteger a sus hijos de esta bacteria que causa estas enfermedades, le colocaban esta vacuna. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto tiempo dura la neumonía? Entonces, como les decía, la neumonía tiene una evolución entre 7 y 15 días. ¿Qué se pierde cuando la persona tiene la neumonía? Se pierde el sueño, la persona siente un cansancio, se vuelve inapetente, se le quitan las ganas de comer, pierde el sabor. Son los síntomas muy parecidos a los que hablamos del COVID. Son los síntomas muy parecidos. Se pierde el sueño, la alimentación, se le quitan las ganas de comer, se pierde el apetito, se pierden muchos sabores, como cuando decimos tengo un resfriado, no tengo hambre, no tengo esto. Esos son los síntomas parecidos para la neumonía, siendo que ya son más fuertes, ya las fiebres no van a ser de 37.8, 37.9, ya van a ser unas fiebres superiores a 39 grados, llegando a los 40 grados. Y algo muy importante que yo quiero recordarle a la comunidad: nunca dejemos que nuestros hijos les llegue una temperatura a esos niveles, porque están a punto de hacer una convulsión, ¿cierto? Que es una convulsión, movimientos involuntarios, se quedan sin oxígeno y hay que llevarlos al hospital para que le coloquen oxígeno para que el bebé o la persona pueda volver. Entonces, frente a la fiebre hay que ser muy cuidadoso y no dejar subir la temperatura por encima de 39 grados centígrados. Siempre estar tomando el acetaminofén. Recuerda que el acetaminofén es uno de los únicos medicamentos que nosotros podríamos, como se dice, automedicarnos, porque es inofensivo. Los otros medicamentos no los podemos estar tomando, los AINE, porque no sabemos qué reacción puede tener mi organismo frente a un ibuprofeno, ¿cierto? Entonces, muy importante no dejar subir esta temperatura. Los antibióticos y la neumonía. ¿Qué pasa a los antibióticos y la neumonía? Está indicado que una persona con una neumonía debe de tomar antibióticos,
pero recordemos quién es la persona que debe ordenar estos medicamentos, es el médico. ¿Por qué? Porque el antibiótico que le sirve a mi vecino, que le sirve al hijo de mi vecino, no le va a servir a mi hijo, no me va a servir a mí, porque varía mucho el peso del paciente, la edad del paciente, ¿cierto? Y muchas veces hay que hacer cultivos, ¿cierto? Porque hay veces que no todos los antibióticos le pegan a esta neumonía. Hay diferentes, como le decía, hay diferentes tipos de microorganismos que lo causan, como es el virus, como son bacterias y son hongos. Si es una neumonía causada por un hongo, no nos va a servir un antibiótico, ¿cierto? Para el hongo hay otros tratamientos más específicos. El antibiótico va a servir solamente cuando se trate de una neumonía bacteriana, por bacteria. Cuando hablamos de bacteria, ahí sí le pega el antibiótico, de lo contrario no. Si estamos hablando de una neumonía por virus, como este caso, les traigo a colación el tema del COVID, estamos hablando que el COVID es una enfermedad respiratoria, pero es causada por un virus. Siempre escuchamos hablar que el virus del coronavirus, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso es causada por un virus. Por eso no hay antibiótico que valga para curar el coronavirus que se está presentando en este momento. Entonces, que si tengo coronavirus me voy a tomar no sé cuántos ampicilina, no sé cuántos ciprofloxacina, no sirve, porque ese virus en este momento, esa enfermedad en este momento es causada por un virus, no bacteriana. Cuando es bacteriana, sí aplica el uso de antibióticos, pero recordemos que el uso de antibióticos es solamente ordenado por el médico, porque no todos los antibióticos nos van a servir. No todas las neumonías son bacterianas, entonces tenemos que saber cuál es el medicamento específico para esa enfermedad. ¿Qué causa la neumonía en adultos mayores? Los adultos mayores, recordemos que las personas más susceptibles, más vulnerables son los adultos mayores y los niños menores de 5 años. Estos indicadores de los que yo les hablaba ahorita al comienzo, que el número de personas afectadas que ocupan los primeros lugares de la causa de consulta es por IRA, eso más que todo aplica para los menores de 5 años y para los adultos mayores de 60 años. Entonces los adultos, las bacterias son la causa más común de la neumonía, y las formas como se puede contraer la neumonía son incluyendo las bacterias y virus que viven alrededor. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? No solamente estas medidas de prevención que nosotros estamos dando en este momento, que las da el Ministerio, que las da la Organización Mundial de la Salud, lávese las manos, tosa en el pliegue del brazo, no tosa en las manos, no se pase las manos por los ojos, no es solamente para el COVID, sino para todas las enfermedades que se pueden propagar de una persona a otra. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir estas enfermedades? Lo mismo que con el COVID, lavándonos las manos, limpiando las manos con alcohol o gel antibacterial. Si no tenemos gel y alcohol, vamos a lavárnoslas con agua y jabón constantemente, vamos a quedarnos en casa cuando estamos enfermos. Cuando estoy presentando alguna afección respiratoria, lo más recomendable es quedarse en casa. Sea o no sea COVID, es quedarse en casa. ¿Por qué? Me puedo sobreinfectar y además de que me puedo sobreinfectar, estoy infectando a las demás personas, ¿cierto? Entonces el aislamiento es lo más importante para todas estas enfermedades que son de contacto, que se transmiten de persona a persona, no solamente con el COVID, con el coronavirus. Cualquier enfermedad que nosotros sabemos que se propaga de una persona a otra, vamos a tener la cultura del aislamiento. Las otras medidas que puede tomar para prevenir las infecciones son todas las otras de las que estamos hablando, el lavado de las chapas de la puerta, limpiar siempre las paredes. Esas son todas las recomendaciones que damos, además de las que le acabo de decir. Entonces, estas son todas las recomendaciones que tenemos para prevenir, para complicar infecciones respiratorias agudas, que como se dan cuenta, van muy de la mano de lo que estamos viviendo en este momento, sino que esas infecciones respiratorias agudas causadas por neumonía, afortunadamente ya le tenemos identificados los tratamientos, sea por virus, sea por hongo o sea por bacterias, y ya los médicos saben manejarla. Como este es un virus nuevo que está en este momento, todavía no hay la forma de manejarla. La neumonía bacteriana en su momento tampoco tuvo la vacuna, también cobró muchas vidas, sobre todo en los niños, ¿cierto? Que se morían los niños por infecciones respiratorias agudas,
Afortunadamente ya existe la vacuna para estas neumonías bacterianas y contamos con ella en el programa ampliado de inmunizaciones. Bueno, como Jenny ya nos explicó un tema súper amplio de estas infecciones respiratorias agudas que hay que tener en cuenta para que sepan pues qué son estas infecciones, porque muchas personas pues no saben de que el COVID hace parte pues de estas infecciones respiratorias agudas, entonces muy bueno pues para que conozcan cuáles son. Bueno, ya Jenny, vamos a pasar entonces a observar un video sobre una profundización que es el COVID-19. Entonces vamos a Eh, observar muy sí, juiciosos. Jenny, quisiera que las personas que en este momento tienen alguna ocupación importante en su hogar, le prestáramos 6 minuticos atención a este video, que este video nos dice qué hacer si tenemos el coronavirus, cómo tenemos que convivir con el coronavirus. Es muy importante que le prestemos atención a este video. Regálenos 6 minuticos, regálense ustedes 6 minuticos para el conocimiento. A estas alturas, todos ya sabemos lo que es el coronavirus, pero ¿sabes en realidad qué sucede en tu cuerpo cuando este virus ingresa? ¿Sabes, por ejemplo, exactamente por qué algunas personas mueren y otras no? ¿Sabes si eres tú una persona en riesgo de sufrir esta enfermedad de manera grave? Soy Raúl Gutiérrez y hoy vamos a hablar sobre ese tema de suma relevancia. Hace algunas semanas la OMS nos decía que las mascarillas deben ser usadas solo por personal de salud. Sin embargo, en la actualidad, algunos gobiernos, como en el Perú, se ha determinado que el uso es obligatorio para salir a la calle. Y esto sucede porque el coronavirus SARS-CoV-2 es una cepa completamente nueva, mucho más agresiva y viral que el MERS o el SARS-1. Recién estamos aprendiendo de ella y se está conociendo apenas aún. Recién sabemos que no es necesario que alguien estornude o tosa para que las gotículas lleguen de una persona a otra, sino que apenas al hablar, las personas contagiadas podrían diseminar el virus. Esta es la razón principal por la que ahora todos debemos usar mascarilla. En efecto, cuando una persona sin mascarilla tose, estornuda o habla cerca a nosotros, es muy posible que nos vayamos a infectar al inhalar estas gotículas cargadas del virus. O quizá cuando toquemos la superficie donde hayan caído y sin querer nos llevemos las manos a los ojos, nariz o boca. Es por ello que nos recomiendan lavarnos las manos con jabón, pues contiene sustancias que disuelven las lipoproteínas que tienen los virus en su capa exterior. Ahora bien, ¿sabes cómo actúa este virus dentro de tu cuerpo? El nuevo coronavirus o SARS-CoV-2 es un virus que tiene predilección por el aparato respiratorio y comienza instalándose rápidamente en la mucosa de la nariz y la garganta. Como todo virus, no tiene vida propia y no puede reproducirse por sí mismo. Necesita de las células del aparato respiratorio para poder hacerlo. Es así que el virus usa sus propias llaves para entrar dentro de cada célula. Unas pequeñas espinas llamadas spikes, hechas de proteína. Estas espinas se fusionan con otra proteína llamada ECA2, ubicada en la membrana celular. Una vez fusionada, el virus podrá ingresar a la célula sana que le servirá como matriz para generar más virus. A diferencia de otros virus, el SARS-CoV-2 no necesita ingresar al núcleo de la célula para poder multiplicarse. Más bien utiliza el ribosoma de la misma. Dicho ribosoma utiliza la información genética del virus para producir proteínas virales semejantes a las espinas del coronavirus. Estas proteínas se reúnen debajo de la membrana celular para luego salir como un nuevo virus. En poco tiempo podrían inclusive producir hasta 100.000 nuevos virus, infectando progresivamente a más células. En ese momento, el sistema inmunitario empieza a producir sus defensas para combatir al patógeno infiltrado, produciéndose una reacción inflamatoria, por la cual aparece el dolor de garganta e inflamación en las mucosas nasales. Posterior y rápidamente, el virus llega a los bronquios, bronquiolos y alveolos.
ubicándose en mayor cantidad en la parte baja de los pulmones. En ese lugar, los alveolos se inflaman como causa de la lucha entre el virus y nuestras defensas. La fiebre es posible que llegue hasta 40. Cabe resaltar que el 80% de los infectados son asintomáticos o tienen síntomas leves o moderados como los descritos anteriormente. Un 15% aproximadamente serán pacientes graves y tendrán que lidiar con neumonía grave, dificultad respiratoria y necesitarán hospitalización. Finalmente, un 5% de pacientes aproximadamente serán pacientes críticos, en su gran mayoría adultos mayores o personas que tienen una enfermedad o condición crónica preexistente, como por ejemplo cáncer, hipertensión, asma, diabetes u obesidad. Ellos harán probablemente neumonía severa, sepsis, shock séptico y disfunción multiorgánica, que probablemente le causará la muerte. La mayoría de ellos, si no todos, necesitarán ventilación mecánica. Pero ¿por qué un paciente llega a ese estado tan crítico? Esto se produce básicamente por una respuesta inflamatoria exagerada, causada por lo que los médicos denominan tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas proteínas que regulan la respuesta del sistema inmunológico, y al haber una respuesta exagerada, algunas células de defensa no discriminarán entre el virus y nuestros propios tejidos, causando daño colateral severo, no solo en el pulmón, sino en el hígado y los riñones. Algunos expertos aseguran de que esta vacuna estará lista, en el mejor de los casos, en el primer trimestre del 2021. Sin embargo, otros más realistas aseguran de que la vacuna no estará lista antes de la segunda mitad del próximo año. Por eso, lo más recomendable es seguir ciertas recomendaciones para evitar los contagios, como por ejemplo lavarnos las manos, usar mascarillas, mantener el distanciamiento social no menor a 1,5 metros y desinfectar todos los objetos que ingresen a tu casa. Lo cierto es que tampoco es una locura prepararnos para infectarnos con este virus, pues los expertos en sanidad pública afirman que entre el 60 y el 80% de la población se infectará tarde o temprano. Por eso, en un próximo video hablaremos de cómo podemos evitar estar en el grupo de riesgo y cómo podemos prepararnos para la llegada del coronavirus a corto, mediano o largo plazo. Nos vemos pronto. Bueno, acabamos de observar el video muy completo. Ya Jenny pues nuevamente les va a recordar sobre, ahí nos explicaron esos signos de alarma pues para consultar sobre COVID-19. De igual forma Jenny nos va a recordar la línea telefónica y nos va a hablar un poquito acerca de una información que dijeron en el video. Bueno, entonces como vimos es un video muy completo, ¿cierto? ¿Cuáles son las complicaciones que tienen las personas y por qué son las complicaciones? O sea, uno de los temas que yo quería aclararle que es un shock séptico, ¿cierto? Veíamos ahí que una de las complicaciones es un shock séptico, que es un shock séptico, es una infección generalizada en todo el organismo. Entonces, como se presenta una infección generalizada en todo el organismo, la persona hace una falla multisistémica, no solamente fallan los pulmones, falla el hígado, falla el corazón, falla todo, y ahí es donde se presenta el desenlace final, que es la muerte del paciente. Entonces, esto veíamos que es una neumonía grave. Entonces, como veíamos, tiene relación con el primer tema, que son las infecciones respiratorias agudas, sino que en este caso es una neumonía grave presentada por un virus y que desafortunadamente no tiene vacunas. Como veíamos ahí, el doctor nos explicaba que esta vacuna, en el mejor de los escenarios, puede estar lista para el primer trimestre del 2022. Y esto no es porque sea negligencia de la Organización Panamericana de la Salud, para la Organización Mundial de la Salud, no, porque a estas vacunas hay que hacerle muchas pruebas y estas pruebas se hacen basadas en el mismo virus. Las vacunas las hacen con relación al virus y por eso es que tienen que hacerle muchas pruebas, sembrarlas, dejarlas sembradas, ir haciéndoles pruebas paulatinamente
hasta que estén listas, y esto se tarda más o menos entre un año, año y medio. Entonces, por eso es que nosotros, la única vacuna que recomendamos que podemos utilizar en este momento son las medidas preventivas que damos nosotros día a día en estos programas, que nos las dan a nivel nacional, que nos las dan a nivel mundial. ¿Cuáles son? El distanciamiento social. Aunque ya digan se acaba la cuarentena, nosotros mismos tenemos que seguir conservando el distanciamiento social. Tenemos que convivir con este virus ya llegó a quedarse, como en algún momento llegó cualquier otro virus, como llegó el virus del VIH, como llegó el Zika, el chikungunya. Ellos llegaron a quedarse y nosotros tenemos que aprender a convivir con este virus, ¿cierto? Entonces, no contemos con que hay una vacuna, no contemos con que si hago gárgaras de agua sal, que hago gárgaras de bicarbonato, de todos estos productos, me voy a evitar. No, solamente el distanciamiento social. Miremos cómo se ha manejado aquí en Vegachí la cultura, y por eso gozamos en este momento de ser municipio no COVID. Si nosotros no hubiéramos acatado las recomendaciones, si el alcalde no hubiera acatado las recomendaciones a nivel nacional, y nosotros como comunidad no hubiésemos acatado las recomendaciones del alcalde, estuviéramos ya con COVID en el municipio. Entonces, comunidad, un llamado de nosotros desde la Secretaría de Salud, desde el Hospital San Camilo de Léliges: continuemos con este distanciamiento social y con todas las medidas de prevención, el correcto lavado de mano, el uso del tapaboca. El tapaboca no se usa como lo tengo yo en este momento, lo tengo así para que ustedes me puedan poder vocalizar bien, porque no se escucha. Es muy incómodo, sí, pero tenemos que convivir con él, tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. Cuando nos vamos a vestir también tenemos que sacar el tapaboca y ponerlo. Hay que estar lavándolo. Este se puede lavar, lo vamos a desinfectar con agua y jabón. Si no tenemos otro medio de desinfección, lo podemos desinfectar con agua y jabón, pero las medidas de prevención es lo único que nos va a prevenir que nos dé la enfermedad, y nos va a prevenir que nos vaya a llevar a la muerte, porque sabemos que a algunas personas les da leve, pero a otras personas les va a dar grave. ¿Quiénes son las personas que más sufren con este virus? Las personas adulta mayor, las personas que sufren de diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad de base como un EPOC, un problema renal. Esas personas que les han hecho trasplante renal o cualquier trasplante son las más vulnerables, las más susceptibles. Y nosotros aquí en Vegachí tenemos muchos pacientes hipertensos, tenemos muchos pacientes diabéticos. Yo diría que el 65% aproximadamente de la población de Vegachí sufre alguna de estas patologías, como es una hipertensión, una diabetes o un EPOC, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a cuidarnos. El que salga y cuando regrese a la casa maneje las medidas de prevención, porque recordemos que en la casa tenemos algún abuelito, tenemos a algún niño que tenemos que cuidar. Bueno, Jenny, ¿nos va a recordar por favor las líneas telefónicas para casos, por ejemplo, signos de alarmas que algunas personas estén en sus casas? Entonces nos recuerdas esas líneas telefónicas. Bueno, entonces Jenny, antes de recordar la línea telefónica, yo voy a recordarle a la comunidad cuáles son los signos de alarma, ¿cierto? Signos de alarmas, tos con una evolución inferior a 15 días, fiebre, si comenzamos a presentar fiebre con tos, dolor de cabeza, decaimiento, inapetencia, pierden el gusto, pierden el olfato, vamos a llamar a la línea 830-5122, extensión 125. En esa línea le voy a contestar yo en horas, días y horas hábiles. Si no es una hora y día hábil, vamos a llamar al mismo número 830-5122, vamos a marcar extensión 114, que es urgencia, y ahí les vamos a dar las indicaciones correctas. Si necesitamos que el paciente se traslade hasta el hospital, lo vamos a solicitar. Si vemos que nosotros podemos ir a atenderlo en la casa, le vamos a hacer la atención en la casa. Entonces, a esas son las líneas que podemos llamar. Si presenta alguno de estos síntomas y no ha consultado, por favor, aíslese, autoaíslese, aíslese usted y todo su núcleo familiar, y consúltenos a nosotros para nosotros darle las indicaciones que vamos a hacer, si van o si nosotros vamos a la casa. Bueno,
Jenny. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de estas medidas de mitigación impartidas por el Ministerio de Salud, especialmente a los trabajadores. Entonces, para que tengamos en cuenta estas medidas de bioseguridad. Pero inicialmente voy a hablarles un poquito a los establecimientos abiertos al público. Entonces, como nuevamente recordarles a ellos cuáles son estas medidas. Recuerden que cada establecimiento público debe tener su respectivo lavamanos, y si no tienen el lavamanos, entonces el antibacterial, como lo han pues colocado en diferentes establecimientos, pero entonces ojalá el antibacterial no esté vacío. Entonces estemos actualizando eso, porque hemos empezado muy juiciosos, pero otra vez nos estamos dejando. Y recuerden, estamos todavía en cuarentena y va a ser un poco más difícil cuando salgamos otra vez todo el mundo a la calle y ya nos quiten el aislamiento pues preventivo que tenemos todos, que es la cuarentena que estamos viviendo, el confinamiento que decimos. Entonces ahí es donde tenemos que tener todas estas medidas muy controladas y ser muy juiciosos. El distanciamiento, recuerden el distanciamiento, todavía vemos gente en los establecimientos abiertos al público pues no toman en cuenta estas medidas de distanciamiento. Recuerden que es 1.5 o 2 metros, pues de distanciamiento. Entonces, para que tengamos en cuenta también, muy importante, la información que cada establecimiento abierto al público tenga, por decir una información sobre, puede ser un pendón pequeñito o una hojita, como ustedes quieran, algo más sencillo, donde dice cómo lavarse las manos y por qué la importancia de lavarse las manos. Entonces también la información que contenga cada establecimiento es muy importante. Información también, por ejemplo, el aislamiento social. Entonces, como al menos para que la gente, ustedes saben que hay personas que les gusta mucho visualizar o leer, al menos para que tengan en cuenta todas estas medidas y cómo controlarlas. Entonces es muy importante esa información. Y ya para finalizar pues con estas medidas en los establecimientos abiertos al público, recuerden pues este distanciamiento y el uso de tapabocas, o sea, que eso sea lo más adecuado para todos ahorita, el uso del tapabocas. Si no hay uso de tapabocas en las personas, entonces no atendamos a esa persona, porque hay que acatar pues como la normatividad que tenemos, no solo a nivel nacional, sino también municipal. Entonces, para que estemos muy atentos con estas medidas. Jenny, yo quería con un temita que hablaste con respecto a la publicidad que se debe de colocar en cada establecimiento. Recordemos que todas las personas no saben leer, ¿cierto? Entonces, muy importante que estas recomendaciones vayan ilustradas, muy ilustradas, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad de leer, y entonces ya con la ilustración ellos lo van a hacer correctamente. Por ejemplo, en el hospital están las ilustraciones, está pues el texto y están las ilustraciones, entonces para que tengan en cuenta. Muchas gracias, Jenny. Bueno, entonces seguimos entonces con los trabajadores. Muy importante pues las medidas generales, lo mismo que es el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas. También pues, como decía, también estos elementos de protección debe ser muy importante pues para todos, como esta información también que tengamos, o la publicidad que tengamos al respecto, el tapabocas constantemente para esos trabajadores, el lavado de manos, así haya pues reuniones dentro del ámbito laboral, siempre antes de esa reunión el lavado de manos, y después de que salgamos de esa reunión, pero teniendo en cuenta pues estas medidas de distanciamiento, lavarnos después las manos. El retiro de tapabocas también es muy importante que lo hagamos, el lavarnos las manos, o sea que si nos vamos a retirar pues el tapabocas, muy bueno desinfectarnos con un gel antibacterial, o si no hay gel, pues en el momento pues el lavarnos las manos. Bueno, ojalá pues el uso del tapabocas sea pues uno que adecuadamente ustedes deban de utilizar dentro del ámbito laboral. Cada uno pues ya evaluará pues cómo lo está utilizando. Recuerden que no es como lo tenemos nosotros hacia la parte de abajo, sino que lo hacemos en este momento porque tenemos el distanciamiento, y aparte de eso, para que nos escuchen bien la información.
Bueno, realizar la desinfección de los establecimientos y espacios de trabajo. Esto es muy importante, inclusive es una de las recomendaciones que le hacemos a toda la población, a los establecimientos abiertos al público y a los espacios y lugares de trabajo. La desinfección periódica debe de ser por lo menos 2 veces en el día. Inicialmente cuando vamos a empezar a laborar y luego pues de la tarde porque ya hemos tenido pues mucho contacto con muchas personas. En la manipulación de los insumos y los productos es muy importante también la desinfección. Recuerden que ahorita nos estamos protegiendo un poquito porque estamos todavía en cuarentena, pero luego ya vamos a permanecer pues ya en constante circulación del virus porque ya vamos a estar pues rotando por todas partes. Nos vamos a salir pues de esta zona que la decimos en el momento zona de confort para salirnos otra vez a la calle a exponernos con este virus, y entonces va a ser un poco más complicado para que tengamos en cuenta esta manipulación de estos insumos y productos para el proceso de desinfección. Yo quisiera explicarle a la comunidad en qué consiste el aislamiento inteligente, ¿cierto? Porque muchos se están preguntando qué es eso del aislamiento inteligente. Es lo mismo que está explicando Jenny, pero ya con una palabra técnica que le colocó el presidente, le colocaron desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto en qué consiste? En lo mismo que estamos haciendo, pero ya voluntariamente, ¿cierto? Ya no nos están obligando. Ya la responsabilidad es de cada quien porque estamos en la etapa de mitigación de la enfermedad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el virus ya está circulando por todas partes. Anteriormente nosotros sabíamos, no, si llegó en un vuelo procedente de Italia, tiene COVID. Si probablemente tiene COVID. Si llegó de Bogotá a Vegachí, de pronto tiene COVID. No, ya en este momento cualquiera de nosotros podemos tener COVID porque el COVID ya está circulando en el medio ambiente. Y recordemos que no todos vamos a presentar síntomas, muchos vamos a ser asintomáticos. ¿Qué significa eso asintomático? Que yo puedo tener el virus, a mí no se me está manifestando, a mí no me está dando ningún síntoma, pero yo sí lo estoy propagando. Entonces ya no nos podemos confiar que es mi vecino, que es mi hermano, que vino de por allá, que él no tiene nada porque él es mi hermano. No, cualquiera podemos tenerlo, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que Jenny dice, o sea, ahora que se acabe ya la cuarentena obligatoria, ya entramos a la cuarentena o la etapa de confinamiento inteligente, donde es que cada uno de nosotros debemos responder por nuestra salud. Yo respondo por mí, si yo voy a salir, yo voy a utilizar el tapaboca porque me puedo contagiar, y si yo me contagio aquí de coronavirus, de COVID, yo no voy a echarle la culpa al alcalde, porque he escuchado muchas veces que dicen, es que el alcalde está dejando entrar a todo el mundo, es que el alcalde le da permiso a todo el mundo. No, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, cada quien debemos de utilizar el tapaboca porque es mi vida, es mi salud la que yo debo de cuidar. Bueno, muchas gracias, Jenis, porque eso hace parte pues del tema que estamos hablando, los comportamientos preventivos. Entonces, recuerden que la responsabilidad ya es individual, ya es de cada quien. Ya por ahí esos días, el viernes, alguien me dijo, pues alguien profesional, estábamos en una capacitación y dijeron ahí que Colombia es uno de los países que ha tenido más cuarentena. Entonces mucha gente o nosotros nos angustiamos porque seguimos pues todavía en confinamiento, pero están haciendo pues algo inteligente como para actualizarse en todo este medio de salud para obviamente estar preparados para lo que viene más adelante. Entonces sabemos que tengamos en cuenta por qué tanto tiempo de cuarentena. Es porque nos estamos preparando, o sea, el gobierno se está preparando institucionalmente en el sistema de salud para poder atender cualquier emergencia. Entonces por eso es que estamos todavía pues en esto, y por eso y sabemos que otros países han tenido menos cuarentena, es porque ellos sí tienen mucha dotación, son más desarrollados, tienen más sistema de salud pues más actualizado pues que nosotros. Nosotros todavía no contamos con muchas cosas para atender esta emergencia sanitaria. Entonces, para que tengamos en cuenta también dentro de estos comportamientos preventivos. Bueno, ya pues como lo que les estaba socializando ya de las personas en el área de salud, pues, en el área de trabajo, perdón, estos serían pues igualmente las medidas de bioseguridad pues para todos. Ojalá pues ya cada uno de ustedes en ese ámbito laboral tengan un poco
poquito de responsabilidad, porque debemos ya de tener la responsabilidad no colectiva, sino individualmente. Bueno, Jenny, ¿tenías algo para agregar más a No, la no, yo información? pienso que por hoy pues les dije todo lo que había, lo importante que había que recordarles, porque es un tema que lo hemos venido hablando durante todos estos 2 meses, pero nos sobra decirlo. Todos los decretos, las circulares que nosotros vayamos viendo, se los vamos a estar socializando y vamos a seguir trayendo temas así muy lúdicos, muy ilustrativos, para que no se vuelva como tan monótono los programas, pero es un tema que lo vamos a seguir recordando, no solamente en 2 meses, 3 meses, sino yo diría todo el año, hasta que ya esto baje. No es que se va a desaparecer, Jenny, como lo decía, no se va a desaparecer, pero sí debe de bajar un poco la propagación y sobre todo cuando ya venga la vacuna. Ujú. Bueno, entonces de todas maneras a la comunidad pues todavía hay una palabra muy bonita que yo le llamo resiliencia. Sigamos teniendo mucha capacidad de resiliencia, es decir, a pesar pues de estas adversidades o esta problemática tan grande, seguir con ese proceso pues de tolerancia, de paciencia, tratar de que esta situación va a pasar, que se va a demorar un poquito más pues para que pase, al menos pues como este distanciamiento social que tenemos, pero al menos hay que seguir pues adelante ante las adversidades, hay que seguir pues adelante y hay que seguir pues con nuestra vida pues generalmente como lo hemos venido haciendo, con mucha responsabilidad individual, no ya colectivo, porque colectivo ya pues que nos han confinado a todos, sino la intención es que ya sea pues una prevención inteligente de cada uno. Bueno, a todos muchas gracias por la escucha, un cordial saludo a estas personas adultas mayores que han estado consultando mucho ya acerca de esta situación, están un poquito intranquilos, yo sé que les está afectando también algo emocional, de salud mental, entonces esperemos un poquito más, que ya casi va a pasar pues todo esto, al menos para que ellos puedan salir un poquito más y tener más vida social, pero tenemos que seguir todavía en casa, muy juiciosos y cumpliendo pues todas estas normas. Jenny, yo diría que en manos de nosotros mismos está que pase esto lo más pronto posible, ¿cierto? Porque si nosotros mantenemos ahora el distanciamiento social, todas las medidas de prevención, obviamente los casos de COVID van a disminuir a nivel del país. A medida que los casos vayan disminuyendo en las ciudades, todo eso van reabriendo toda la economía, van abriendo todos los negocios, van abriendo todo, pero si nosotros no manejamos el distanciamiento social, si seguimos en la misma, los casos en vez de bajar van a subir, y tal caso el de Barranquilla, ¿cierto? Nosotros hemos visto en las noticias que Barranquilla, en vez de bajar los casos, antes está poniendo la mitad de los casos que hay en el país y los está poniendo a Barranquilla. ¿Por qué? Por el desorden que están manejando, la cultura, la rumba. Entonces es más importante para ellos la cultura, la rumba, que el distanciamiento social. Entonces, a medida que nosotros mismos pongamos de nuestra parte, todo esto va a bajar, ¿cierto? Entonces, a seguir cuidándonos para que no haya más propagación del virus. Bueno, bueno, muchas gracias entonces a todos. Una feliz mañana y feliz día para todos.